Ok, nos quedamos en el capítulo 2 de Proverbios. Estamos en el tema 3, atendiendo y buscando la sabiduría. El último subpunto donde nos quedamos dice la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. ¿Sí? Ok, nos quedamos en el verso 4 entonces del capítulo 2 dentro de ese subtema, la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. Proverbios 2:4, ¿lo tienen? Dice ahí: si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un ¿qué? Tesoro. Si la buscas, en nuestra versión dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Mire, aquí nos está diciendo de qué manera debe de ser la actitud de nuestro corazón de buscar la sabiduría de Dios, sabiendo el beneficio que nos va a traer. Si nosotros pensamos un poco cómo los hombres buscan las minas de plata, yo creo que nosotros no nos imaginamos el sacrificio que tienen que hacer para dar con este metal, ¿no? No nos imaginamos cómo ellos incluso si en datos se ha dicho que ha habido personas que al buscar este metal de la plata o tesoros han muerto tratando de descubrir o el tesoro o la plata. Muchos han tenido que hacer viajes muy largos, han tenido que correr riesgos, han tenido que realizar enormes esfuerzos, incluso cruzando todo un país para encontrar la plata o encontrar un tesoro. Ahora, pensemos lo que está diciendo: si como a la plata la buscares, está hablando de cómo se busca la plata, así lo debemos hacer nosotros con la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que de la misma manera que estos hombres buscan este metal precioso como es la plata o el tesoro, nosotros deberíamos procurar la sabiduría de Dios. No importa el sacrificio que eso nos requiera. ¿Lo comprende? Si de verdad quiero sabiduría, pues no importa el sacrificio que tenga que hacer para obtener la sabiduría de Dios. A lo mejor tú dices: es que híjole, todo el día estoy súper ocupado, súper ocupada, tengo muchas cosas por hacer, y a lo mejor te cuesta hacer el sacrificio, o desvelarte mucho, o dos, levantarte muy de madrugada y empezar a buscar la sabiduría de Dios. No importa el sacrificio. No importa, mis hermanos, el riesgo que tengamos que correr o el esfuerzo que tengamos que hacer. Lo importante es que Dios desea ver en nosotros la insistencia, el deseo de tener su sabiduría, de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de buscarla con la misma ansia como si estuviéramos buscando la plata o un tesoro. Déjeme ponerle dos ejemplos de la Biblia. Uno está en Mateo 13, verso 45. El mismo Jesús hizo esta comparación con lo que es el Evangelio, el reino de Dios. Mateo 13, 45. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas. ¿Qué buscaba el hombre? ¿Buenas qué? Perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo este hombre para poder hacerse de la perla? Dice: fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprarla. Esto es exactamente, mis hermanos, el corazón que debe de haber hacia la sabiduría de Dios. No podemos ser indiferentes ante la sabiduría de Dios. Tenemos que mostrar el ansia que tenemos por ser sabios en Dios, sabios en Cristo. Mateo 7, versos 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice ahí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. Y note el verso 8 lo que dice:
porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Es decir, hay alguien que está pidiendo. Pero luego dice, todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Aquí hay tres cosas importantes que hablan de esa ansia en el corazón. Quiero sabiduría, tengo que estar insistentemente pidiéndola todos los días. No hay un día que no pueda pedirle, Dios, yo necesito tu sabiduría. Reconozco que en mi vida hace falta tu sabiduría, dame de ella todos los días, pero no solamente pedirla, buscarla, abrir mi Biblia, busco la sabiduría de Dios insistentemente, ¿verdad? La respuesta de Dios, voy a tomar una decisión que es crucial en mi vida, en la vida de mi familia, busco en la palabra, dame una respuesta, Señor, no voy a tomar la decisión hasta que tú no me hayas dado una respuesta en tu palabra. Y eso es lo mismo de buscar, de pedir. ¿Y qué más dice que debemos hacer? Llamar. Hay que tocar. Hay que tocarle las puertas al Señor, al dueño de la sabiduría, para que nos dé de su sabiduría. Ahora, escúcheme bien esto que le voy a decir. Una persona que aprende a depender de Dios y busca su sabiduría de todo corazón, repito, una persona que depende de Dios y busca su sabiduría de todo corazón, lo único que vamos a ver en esa persona es que se notará en todo lo que hace. ¿Se nota cuando alguien busca la sabiduría? Sí. Les pongo un ejemplo de que se nota. Hace unas semanas una mujer vino a consejería, una señora casada, y venía a comentarme algo de su contexto histórico, de su problemática, pero no porque ella se encuentre mal. Ella tenía duda en un asunto, pero mire, ella vino a la oficina y me comenzó a contar que su esposo venía a la iglesia por 2 años. De repente este hombre conoció como algo que a veces como que me dan ganas ya de agarrarlos y darles unos buenos coscorrones, ¿verdad? A esos hombres que no entienden que pasa mucho esto. Ella decía que este hombre conoció a una mujer y de repente, de supuestamente estar bien, viniendo a la iglesia, de repente llega un día, no quiero seguir contigo, quiero que me des el divorcio, ahí nos vemos, y se fue. Abandonó a esta hermana con 2 hijas. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me impresionó es que ella estaba tranquila, confiada en Dios, fuerte en el Señor, y me explicaba que más bien ella venía a la consejería porque ella tenía una situación en algo que ver con sus hijas y quería confirmar si estaba bien la decisión que ella iba a tomar. O sea, me pareció bien, porque ¿qué estaba buscando ella en su problemática con sus hijas? ¿Qué estaba buscando? Sabiduría. Eso estaba buscando. Pero a mí me sorprendió su actitud de ser una mujer tan agarrada del Señor, tan fuerte. Bueno, Dios me dio una palabra para ella. Creo que Dios le dio una respuesta a lo que ella buscaba a través de su palabra, pero a mí me sorprendió ante todo la fortaleza de esa mujer. Pocas veces me ha tocado ver un asunto así, y a mí me sorprendió esa fortaleza de esa mujer. Para nada, pero para nada me habló mal del que fue su esposo, que ya las dejó. Para nada. ¿Qué quiere decir? Que se notaba que dependía de Dios, se notaba que esa mujer buscaba la sabiduría de Dios, se nota. Cuando uno busca la sabiduría de Dios, se nota en tu vida que eres una persona que ansías tener más de la sabiduría de Dios, porque fuera otra persona, pues híjole, ¿qué no se hablaría, verdad? Pero a mí me sorprendió, yo digo, Señor, ¿cómo necesitamos de tu sabiduría muchos para tener un corazón como esta mujer, ¿no? Versículo 5, vamos adelante. Verso 5, dice que si tú la buscas como a plata y como a un tesoro la procuras, dice en el verso 5, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios.
Aquí hay un punto que necesitamos reflexionar, que es el conocer el temor de Dios, entenderlo, el temor de Dios. Porque podríamos pensar que entendemos el temor de Dios y posiblemente en la manera como nos conducimos no entendemos ese temor de Dios y tampoco quizás nos encontramos desprovistos de su conocimiento. Es decir, esto que dice el verso 5, no se está refiriendo simplemente a ser una persona de una lectura devocional. A lo mejor tú puedes ser una persona que tiene su lectura devocional de la Biblia todos los días. No, porque sé que hay muchas personas que leen la Biblia. Es bueno tener momentos devocionales, que seas constante, que seas disciplinado en tus momentos devocionales. Pero lo que está hablando va más allá que un momento devocional. Lo que aquí está hablando es que está diciéndonos que la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros la buscamos con tanta interesa, con tanta devoción, la palabra de Dios, y adoptamos la actitud y el comportamiento que la palabra de Dios nos muestra, lo que nos muestra la palabra de Dios, esa es la forma más concreta en que nosotros podemos entender el temor de Dios. Cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra, cuando la palabra de Dios la practicamos, cuando la palabra de Dios la obedecemos tal como me dice ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes un problema y tú sigues pensando y dices, no, pues ¿cómo lo voy a hacer así? Si lo hago así, es que va a abusar de mí, o va a abusar ella de mí, o mis hijos no van a entender. Bueno, entonces, ¿quién es más sabio, tú o Dios? ¿Sí lo comprende? Es decir, cuando yo me acato a tomar la palabra de Dios y la hago parte de mi vida y la obedezco, entonces entiendo que el que tiene la razón es Dios y comienzo a entender el temor que yo debo de tener hacia Él. Pero muchas veces, mis hermanos, anteponemos muchas cosas a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es ese conocimiento que Dios quiere que usted y yo lleguemos a adquirir en nuestra vida. Déjeme ponerle un ejemplo de eso devocional que le hablo, ¿verdad? Una vez cuentan de un joven que estudiaba en una escuela bíblica, como tú estás aquí estudiando en la escuela bíblica. Estaba en un seminario y hubo un libro de la Biblia que ese libro de la Biblia se le hizo súper aburrido y no le parecía nada novedoso el libro. Para él no era tan interesante como una novela de misterio. Entonces este joven se estaba quejando con el maestro y le dijo un día al maestro, profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído, le dijo, este es uno de los libros más secos que yo he leído. Y el profesor le dijo, entonces humedécelo más con un poco de sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir? Ponle más esfuerzo, ponle más empeño. Haz eso y encontrarás que aquel libro no es tan aburrido como tú lo piensas, como tú te lo imaginas. Así es como nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios. Muchas veces no le encontramos el sabor a algunos libros de la Biblia. Seguro si yo te digo, a ver, vete al libro de Cantar de los Cantares, no le entiendo no sé, nomás habla que la gacela y que los ojos de paloma y que las pasas, que las cerezas y que no le entiendo. Pero cuando nos esforzamos, mis hermanos, cuando hacemos esfuerzos personales, en esos esfuerzos personales estamos hablando que estamos trabajando para extraer de la palabra de Dios la revelación de Dios. Tenemos que entender entonces que Dios nos dijo en 1 Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9 y 10, ¿lo tienen? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló, ¿a quién? ¿A quién nos la reveló? A nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún
lo profundo de Dios. Mis hermanos, tenemos un gran privilegio, usted y yo, que mucha gente no lo tiene. Mucha gente pudiera abrir la Biblia y no la va a entender como hoy tú la puedes entender, porque tienes el Espíritu de Dios, y que por el Espíritu de Dios, Dios te puede mostrar sus principios, sus verdades y lo que Él quiere de ti. Pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte a abrir la Biblia. Si no te esfuerzas en abrir la Biblia, si no te esfuerzas en meditar la palabra de Dios, si no te esfuerzas en obedecer la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a hacer esa obra que vino a hacer en tu interior. No va a agarrar la Biblia el Espíritu Santo en tu lugar y luego te la va a traer mira, es que esto es lo... No, Él quiere ver tu interés, Él quiere ver tu deseo, Él quiere ver tu anhelo de querer saber y conocer, no solo del temor de Dios, sino de su conocimiento. Mire a Josué le dio una tarea, en Josué 1, versos 5 al 9. Dios le dio una tarea a este hombre, y para cumplir la tarea, mire lo que Dios le pide que haga. Josué 1, capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Lo tienen? Mire, lo primero que le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. ¿A cuánto les gustan estas palabras? La verdad, sí. ¿Cuántas veces las has leído que dices, ay, gracias, Señor? Wow, nadie me podrá hacer frente, y te sientes mejor que ni Sansón. Estás ahí que te sientes bien fuerte, bien valiente, y dices, Él estará conmigo y no me dejará ni me desamparará. Pero fíjese que no quedó ahí el texto, porque continúa y le dice, está bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero le pide y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 7, nuevamente, ¿qué le dice? Solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, que seas obediente. ¿Que seas qué? Obediente. No te apartes de esta ley ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, de acuerdo a la tarea que Dios le había dado a Josué. Pero sigue diciendo el verso 8, no termina ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense en qué se tenía que esforzar. Ese libro de la ley no se debía de apartar de su boca, sino que de día y de noche, ¿qué tenía que hacer? Algunos dicen día y de noche, no, pues en la madrugada y en la noche, antes de acostarme. Eso no quiere decir ahí. Lo que pasa es que nuestro lenguaje así lo entiende, ¿verdad? El lenguaje nuestro, cuando oímos estas expresiones, este es un lenguaje, son hebraísmos, se le conocen en las escrituras como hebraísmos, pero los hebraísmos tienen un significado. Día y noche, en el texto hebreo, viene una palabra que es onash, y un onash significa día completo. Día y noche significa día completo. Día y noche significa día completo. Esto quiere decir que cuando le está diciendo meditarás en Él de día y de noche, le está diciendo meditarás en Él todo el día. ¿Cuándo? Pero ¿cómo vamos a meditar, pastor, en Él todo el día si tenemos cosas que hacer? Pregunto, ¿ustedes creen que se puede meditar la palabra de Dios aunque tengamos muchísimas cosas que hacer, sí o no? Sí se puede, porque yo lo he vivido. A lo mejor ahorita yo estoy más cómodo que ustedes, porque en los espacios que no tengo consejería, yo estoy pegado en mi computadora, estudiando, meditando, leyendo la palabra de Dios. Pero no toda mi vida ha sido eso. Yo también he tenido trabajos seculares. He tenido trabajos donde yo entraba a las 9 de la mañana, salía a las 3, venía a comer, regresaba a mi trabajo, salía a las 7, 8 de la noche. Y durante todo ese tiempo, en los espacios que tenía, yo podía tener escuchando la palabra de Dios y podía estar meditando la palabra de Dios, y sin dejar de hacer mis actividades y cumplir mejor mis actividades. ¿Se puede? Sí se puede. Pero más bien, ¿qué se requiere? Esfuerzo. ¿Qué se requiere? Esfuerzo.
Y luego le dice, meditarás en él de día y de noche, pero luego le dice, ¿para qué debes de meditar en la palabra de Dios? Esta meditación, mis hermanos, implica en sí mismo el llenarnos del conocimiento, la sabiduría de Dios, porque la vamos a ocupar en nuestra vida diaria. ¿Ustedes creen que Josué iba a ocupar la sabiduría de Dios para dirigir al pueblo que ahora le tocó el lugar de Moisés? La ocupaba muchísimo. Por eso Dios le está diciendo, necesitas meditar en la palabra de Dios, necesitas llenarte de la palabra de Dios para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Otra vez, obediencia. Todo, mis hermanos, el conocimiento, la sabiduría que adquirimos se debe de llevar al terreno de la práctica, que es obediencia. Si no, no sirve de nada. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuántos quieren que todo les salga bien? Ahí está. El secreto es llenarnos de esta sabiduría que nos va a llevar a entender el temor de Dios y hallar el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir por último en esto? Esto quiere decir, mis hermanos, que si entendemos el temor de Dios, vamos a dejar de hacer cosas por respeto a Dios. Vamos a dejar de hacer actividades, actitudes, conductas por el respeto a Dios. Tener temor de Dios, dijimos, mis hermanos, es estar conscientes que Dios nos ve todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cuánto? Todo. Entonces, ahí está el punto importante del por qué llenarnos de esa sabiduría. Vamos al verso 6, versículo 6 de Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene, mis hermanos? De Dios. No se nos olvide, del Señor. Él es el que da la sabiduría, de su boca procede el conocimiento, la inteligencia. Qué maravilloso es, mis hermanos, cuando vemos esa inteligencia en aquellos que realmente la buscan de corazón. Una vez un pastor comentó que él conoció una anciana que no había recibido, fíjense bien, esta anciana no había recibido educación de la primaria, no la había terminado, pero asistía a la iglesia y siempre llevaba su Biblia bien usada, porque se veía una Biblia bien usada, ya las hojas así medias hasta rotas algunas. Pero esta viejita que no había terminado la primaria, ahí va con su Biblia. Esta mujer, dice este pastor, era capaz de discutir e intercambiar opiniones sobre temas bíblicos. Y revelaba a esta anciana, dice, un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología de temas, dice, sabía más teología y tenía más conocimiento bíblico que muchos que iban a la escuela bíblica. Ella, dice, jamás asistió a un seminario teológico. Tampoco había seguido cursos formales de preparación bíblica. Pero sin duda, decía el pastor, ella, esa mujer anciana, tenía un estudio personal. Buscaba a Dios y pedía su dirección y su sabiduría. Qué impresionante es ver gente así, de verdad. Qué asombroso es conocer personas como esa mujer que le hablé hace un momento, que fue a consejería. Son de esas veces que oyes a alguien a consejería como que el aconsejado salí yo. Le estoy oyendo todo lo que está diciendo, los textos bíblicos que está usando y y yo estoy así. Y no vine al instituto bíblico. Eso es lo que debemos hacer. Un corazón abierto a la palabra de Dios, dispuesto que el Espíritu Santo sea su maestro y que use como instrumento la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, vivimos tiempos en que, sí ha crecido el cristianismo impresionantemente. O sea, las estadísticas hablan que hoy hay muchísimo más cristianos que en años atrás. Lo triste es que entre ese gran número de cristianos hay muchos cristianos que no conocen la Biblia.
Hay muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios, que se dicen cristianos y que llevan vidas que inclusive no están de acuerdo a la palabra de Dios. No hay mucho interés por la Biblia. No hay muchas personas que realmente quieran estudiar la palabra de Dios como debiera de ser, no solamente en una escuela bíblica. Este es un gran esfuerzo que yo sé el que tú haces, vienes, estudias, pero esto te debe de llevar a algo muy personal. Una de las razones de una escuela bíblica, mis hermanos, es como una escuela natural. Lo que conlleva es hacerte a ti un estudiante asiduo de la palabra de Dios, que tú en tu vida personal seas alguien que estudie la palabra de Dios. No solamente te conformes con estar aquí. Es importante que nosotros aprendamos a ser estudiantes continuos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, porque de Él viene la inteligencia. ¿Cuántos quieren ser más inteligentes? O alguno ya por ahí alguno me está diciendo, no, yo ya soy bien inteligente. Y yo diría, ¿de qué? De verdad, no hay mayor inteligencia que la de Dios. Y la podemos adquirir. Sabía que está a su alcance y a mi alcance está la inteligencia de Dios está a nuestro alcance. Pero tenemos que darle importancia y valor a las verdades de la Biblia, al estudio diligente de la Biblia, no disminuirlo. No que pasen los años y, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Tú vienes, estás aquí en el básico, te va a llevar unos trimestres el básico, ya acabaste, pero luego disminuye tu estudio de la... No, al contrario. Yo siempre les digo, un verdadero cristiano es el que suma y no resta. ¿Sí lo entiendes? Así de fácil. El cristiano siempre tiene que sumar. Si tú estás restando, algo está pasando mal en tu vida. Hay que sumar. Y el sumar es aumentar. Señor, mire, cuando yo conocí al Señor y empezaba a estudiar la palabra de Dios, yo no podía, es más, hasta el día de hoy no puedo dejar de estudiar la palabra de Dios. A mí en lo particular me embebece estar ahí metido. Hay cosas tan interesantes que digo, no hombre, y me meto y de repente veo el tiempo, ya pasaron 3-4 horas. Claro, yo entiendo, mi hermano, que usted tiene sus actividades, pero sí se puede. Amén. Sí se puede, sí hay tiempo, si de verdad anhelamos conocer la inteligencia y tener el conocimiento de Dios. Vamos al verso 7 y verso 8 del capítulo 2. Versos 7 y 8 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjense lo que dice ahí. Él provee de sana, ¿qué? Quiere decir que si está hablando de una sana sabiduría, quiere decir que hay una sabiduría que no es sana, que es la sabiduría del hombre, ¿verdad? La sabiduría que se nos está pidiendo es buscar la sabiduría sana de Dios. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Nosotros como pastores nos enfrentamos a muchos casos. Hay casos donde vienen a consejería y tú te quedas pero de cuadros. ¿Qué le digo, no? Estás ahí buscando a Dios y bueno, de alguna manera le das palabra a Dios, pero te queda la inquietud de ese caso. Entonces, ¿qué haces? Te pones a investigar. Y mire, hay casos, por ejemplo, yo traigo un tema ahorita que haga de cuenta voy trabajando en él. No es nada fácil, es complicado porque es un tema complicado, un tema donde encuentras por un lado el asunto médico, pero por otro lado el espiritual, y son los casos más recientes y comunes que se están dando, que se llaman ataques de pánico o ataques de ansiedad. No sé si usted ha oído hablar de esto. Y esto está siendo muy común en los jóvenes, hoy en día, en los jóvenes se está dando mucho este tipo de situaciones, y la verdad, tienes que estudiar algo de psicología para poder entender algo de esto. Pero cuando estudias eso, híjole, a veces a mí hasta la cabeza me duele, pero tengo que estudiarlo para poder entender su situación y poder ayudarle en el lado espiritual lo más que tú puedes ayudarle a esa persona.
como pastores, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú te enfrentas ante una situación, tienes que indagar y buscar, Señor, dame información, yo quiero estar preparado para esto. Pero, siempre sin olvidarnos que el que provee de sana sabiduría, ¿quién es? Porque podría ser que uno se enfoque tanto en meterte en el asunto psicológico, en el asunto social, ¿verdad? De sociología, y a lo mejor en lugar de darle una respuesta de la sabiduría de Dios, pudiera darle una respuesta de la sabiduría humana. Y ahí es donde uno tiene que tener ese equilibrio de poder decir, Señor, ayúdame a hacer lo correcto para ayudar a esta persona a salir de su situación en la posibilidad de uno. Claro, no solamente uno usa el hecho de platicar y hablar de la palabra de Dios, sino también la oración, la imposición de las manos, el dirigirle a que confíe en Dios, muchas cosas, porque es un asunto, la verdad es un asunto complicado, complicado, porque tiene sus puntos, pero que uno necesita buscar de esta sana sabiduría de Dios. Pero Él dice, Él provee de sana sabiduría, pero luego dice, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los rectos. ¿A quiénes? Quiere decir que alguien pudiera estar buscando una sabiduría, pero a lo mejor su corazón no estar bien enfocado. Es decir, a lo mejor no hay rectitud, a lo mejor no hay honestidad, a lo mejor hay intereses de por medio. Y si hay intereses de por medio, pues no es correcto. Cuando estábamos en las Águilas, yo no sé si alguna vez han visto esto, pero una vez yo vi un letrero en un poste que decía, lectura del tarot. Y luego decía, si usted tiene problemas económicos, familiares, de amor, de esto, de aquello, venga y consulte, nosotros le diremos y y después de aquello, como que yo dije, bueno, Señor, si estos tienen forma de hacer ganchos, ¿por qué nosotros no, verdad? Entonces yo pensé y dije, voy a hacer un anuncio en una libreta de publicidad de esa colonia. Y entonces yo puse, si usted tiene problemas económicos, familiares, lo mismo, pero le dije, nosotros tenemos la solución para usted. Y le puse el teléfono y empezaron a ir. Y entonces yo les decía, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ser franco desde este momento para que usted no piense que nosotros le queremos engañar. La única solución para sus problemas económicos, familiares, es Dios. Lo que yo le voy a hablar son los principios de Dios para que usted pueda encontrar la respuesta en su vida de lo que está buscando. No faltó casos en que acabamos y luego, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? No, nada. Y por ser gratis, algunos ya no quisieron regresar. Prefirieron irse al tarot que les cobra. ¿Cómo ven? ¿Qué cosas, no? Pero mis hermanos, tenemos que buscar la inteligencia de Dios. Y hubo oportunidad, por lo menos si tú quieres 2, 3 personas que se llegaron a recibir del evangelio y a entregar sus vidas al Señor, pues qué padre, por esas 2, 3 personas, pero hicimos el intento, ¿no? El intento de llevarlos a la sana sabiduría que solamente se da a los que actúan con rectitud. Imagínense si llegan ahí y luego yo digo, no hombre, aquí está mi minita de oro, les voy a cobrar. ¿Ustedes creen que Dios me sigue dando de su sabiduría? Para nada. Por eso hay que ser rectos. Y luego dice que esa sabiduría que Él provee, que es sana, se vuelve un escudo para los que caminamos rectamente. Mis hermanos, hay que leer la palabra de Dios como va y como es, no de otra manera, porque algunos dicen, Señor, tú dijiste que era mi escudo, que tú me protegías, que tú me guardabas, y míralo cómo me está yendo aquí y allá. Pero la pregunta entra, ¿estás caminando rectamente? Y es donde sabe, porque aquí dice, ¿no? ¿Escudo para quiénes? Para los que caminan. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos.
Así que mis hermanos, tenemos que entender que Dios nos va a dirigir, Dios nos va a dar la dirección correcta, pero caminando con honestidad, con sinceridad, con rectitud, haciendo las cosas no al azar, no desordenadamente. No agarres la Biblia, ¿verdad?, al azar y la abras y luego te salga ahí, y Judas fue y se ahorcó. Luego la vuelves a abrir, ve y tú haz lo mismo. ¡Ay! No la abra al azar, estúdiela como debe de ser. Amén. Se dice que la palabra de Dios, mis hermanos, es como una sirena en medio de la niebla. Sobre todo cuando está hablando una sirena en medio de la niebla, se refiere principalmente a un lugar como el mar, ¿no? Que un barco, entonces oye una sirena y se va a dirigir hacia ese porque sabe que ese es el faro, hacia donde se debe de dirigir. Así pasa con nosotros. ¿Qué sucede con la niebla? No se ve nada, pero se oye la palabra de Dios y nosotros seguimos eso que oímos de la palabra de Dios, aunque no vemos nada, pero sabemos que vamos a llegar al lugar donde debemos de llegar. Amén. Así debe de ser. Verso 9, versículo 9. Ahora me dice aquí, entonces, antes me dijo, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Él. Pero ahora me dice, entonces entenderás, ¿qué vamos a entender aquí? Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Se acuerda que al inicio del primer capítulo vimos estas tres palabras que era justicia, juicio y equidad? Lo vimos claramente al inicio. Es decir, cuando yo he sido provisto de la sana sabiduría que da Dios, que no solamente me protege en mi caminar, sino que también esta sana sabiduría me hará comprender qué es la justicia. La justicia en la que yo me debo de mover, la justicia en la que yo debo de practicar todos los días de mi vida. Una justicia que nosotros hablamos que es ser honesto, que es ser recto, que es ser sincero, que es ser justo, que es ser verdadero, que no mientes. Juicio, que juzgamos las cosas porque todos los días hacemos juicios y juzgamos las cosas bien, no por juzgarlas. Y equidad, que hacemos las cosas en un equilibrio, ¿verdad? Llevando una relación, una vida cristiana en equilibrio. Por ejemplo, algo que no es equidad, es como cuando una mamá, por ejemplo, vamos a pensar una mamá que tiene una hija que no viene a la iglesia. Su hija no viene a la iglesia, tú eres cristiana, tú estás conociendo la sabiduría de Dios, estás aprendiendo a caminar correctamente, pero resulta que su hija le dice a su mamá, tiene un hijito, tiene una hijita, y le dice, mamá, voy a bautizar a mis hijos, pero los voy a bautizar en la iglesia católica. Y quiero que vayas. No, ¿cómo me va a parar ahí? Yo no puedo parar ahí. Dios me libre de pararme ahí. Eso es del diablo. Pregunto, ¿eso es equidad? ¿Es correcto hacer eso? Oye, tú dime una cosa. Yo le diría a esa mamá, ¿te gustaría que tu hija viniera a la iglesia donde tú vas? Claro. Pues entonces tú aprende a ir a donde ella va. A ti no te afecta nada. O afecta en algo, mis hermanos, que un día nosotros por amor, por lo que nos ha enseñado el Señor, hacemos las cosas con equidad y le mostramos a ella nuestro amor. ¿Eso quiere decir que ya nos la regamos con el Señor y dejamos de ser cristianos para hacernos lo otro? No. Imagínense usted, yo tuve un hijo que se graduó, la escuela es católica donde estudió, él terminó su carrera y la escuela organiza una misa y resulta que a quien le dieron la lectura para leer ahí fue a mi hijo. Papá, ¿cómo ves? Yo tengo que leer la lectura ahí, darla. ¿Qué hago? Pues, ¿qué haces? Pues hazlo. Vamos a ir, ahí vamos a estar, no nos pasa nada. No vamos a participar en lo que hacen, pero sin embargo ahí vamos a estar. Eso es equidad. Esa es la actitud correcta que la sabiduría te proporciona.
No solo te enseña justicia, no solo te enseña juicio, sino que te enseña equidad. Y algunos, mis hermanos, por ahí oyen otras cosas en otro lado. Luego, no, es que yo oí a fulano de tal que dijo que no podía hacer eso porque eso es del diablo. ¿Dónde dice en la Biblia? Entonces fue del diablo que Jesús se sentara en la mesa con los pecadores y los publicanos para comer. Era lo que los fariseos decían de él, ¿sí o no? Entonces fue pecado que Jesús se sentara en el pozo y empezara a hablar con la samaritana, porque los judíos veían a los samaritanos como perros, pecadores. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Porque esa debe de ser la actitud correcta de juicio, justicia y equidad. Todo buen, ¿qué dice? Camino. Para eso se ocupa la sabiduría, para actuar, para obrar de la mejor manera. Dios quiere guiarnos, pero Él quiere guiarnos por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Él quiere ver en nosotros que realmente estamos buscando su dirección. ¿En dónde buscamos su dirección? En la palabra. Hay quienes oran y dicen, Señor, por favor, dime qué hago en este asunto. Y ahí están, ¿verdad? Pues abre la Biblia, ora, pero abre la Biblia, estudia la Biblia, Dios te va a dar dirección. Dios te va a decir que hagas. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 10 y 12. Seguimos. El último verso, porque ya el tiempo se nos ha ido. Verso 10 y 12 al 12. Dice ahí: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan, ¿qué? Perversidades. Cuando la sabiduría de Dios entre, ¿dónde dice? ¿Dónde debe de entrar? En el corazón. Ahí es donde debe de estar atesorada. Acuérdense que hablamos ya de atesorar, de acumular en el corazón. Debemos dejar que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios penetre en nuestro corazón. Que el conocimiento de Dios sea algo grato a nuestra alma. Y si eso es así, téngalo por seguro que usted no podrá ser engañado tan fácilmente. Si usted permanece cerca de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios que la pone en su corazón, no será desviado del buen camino. Esa es la promesa de Dios. ¿No seremos desviados de dónde? Del buen camino. Mire, termino con esto. Hoy en día tenemos una gran bendición por los medios de comunicación. Y hay muchísima información por medios de comunicación. Puedes oír a quien tú quieras oír, pero tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Tenemos que saber diferenciar con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, que lo que oímos realmente es palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos oír cosas que nos pueden desviar y alejar de la sana sabiduría de Dios. Como lo está diciendo aquí, para librarte, eso va a ser la sana sabiduría de Dios, te librará del mal camino y de los hombres que hablan, ¿qué? Perversidades. Y no crea que solamente se está refiriendo a los hombres que no conocen a Dios. Aún dentro del medio cristiano, hoy en día nosotros ya enfrentamos a muchos hombres y mujeres que hablan perversidades, no hablan la palabra de Dios, no hablan la sabiduría de Dios, y de eso debemos tener cuidado. La sabiduría de Dios nos ayuda a no desviarnos del buen camino. Amén. Que Dios le bendiga, cuídese.